Melissa, yo tengo aquí 7:04 minutos y allá 7:02 minutos. Usted tiene que Bueno, hacerle caso al reloj que tiene en su computadora. ok. ¿Y por qué Foncho no pone ese reloj a tiempo? Debemos configurarlo. Usted tranquilo. Ok. No se preocupe. Usted tranquilo y acá nervioso. Ya. No, es que a mí me enreda. No, yo les dije, guíense por el reloj de su computadora. Pero Toma Río Indio, café. te voy a decir algo, pero Río Indio va. O sea, pueden protestar, pero eso va ya. Pero no está exento a que hagan temas ante la ley, ante la justicia, tratando de obstruirlo. Claro, pero la Corte ya no decidió. La Corte decidió que es un tema del Canal de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá, quien le corresponde decidir si ejecuta o no. Haciéndolo en síntesis, ¿no? Yo creo que, viendo todo esto, y yo creo que van a tratar de hacer lo mismo con Río Indio, pero yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, que yo veo en la población el tema de Río Indio va a tener menos, o sea, estos grupos van a poder calar menos en la población. Por dos cosas. Uno, porque casi todo el mundo, yo creo que a diferencia de lo que me discutía Gonzalo, yo creo que la gente entiende la necesidad de agua. Y es muy difícil, o sea, las excusas se vuelven cada vez más difíciles porque estos mismos ambientalistas dicen que no hay agua. Y una de las quejas de la mina era que iba a contaminar el agua del país, que como si ni siquiera teníamos agua íbamos a hacer que una mina operara. Bueno, estamos haciendo el proyecto de resolver el agua. Y yo creo que con excepción de grupos más radicales, el tema de Río Indio va a tener mucha más, o sea, va a tener menos, este tipo de discurso va a calar menos en la sociedad. Y segundo, yo creo que la legitimidad... ¿Ah? Cristi, Cristi, usted en no el caso de sabe, Río Indio, no sabe lo No, que no, está no. diciendo. Hay Con sectores- todo No, el no. cariño se lo digo. así es, hay No, sectores no, no, yo estoy clara de lo que... organizadísimos contra Río Indio. Y es la razón por la que Río Indio no se ha podido hacer en todos estos años. O sea, pensemos que el proyecto de Río Indio se debió haber hecho en el fondo cuando se amplió el canal. Y exactamente por estos grupos organizados, por el miedo que se parara la ampliación del canal, no se hizo. No es que yo no estoy tratando de o sea, desacreditar la oposición que va a tener Río Indio. Yo lo que veo es que después del desgaste que sí tuvieron estos grupos y la necesidad del agua, no es que no vaya a haber oposición, yo siento que en el imaginario más general va a tener muchas menos oposición. Y segundo, porque yo creo, y las encuestas así nos los han dicho, que bien que mal, la autoridad del canal tiene una mejor imagen y más legitimidad frente a la población. Le voy a Y yo decir, aquí- le voy a decir Pues lo muy siguiente. a pesar de eso. Espérese la encuesta que va a salir. Espérese. Yo le estoy diciendo, Cristi, usted no me para Ajá. hablas. Y está bien. No, Yo le dije, usted me dio a mí y me cayó encima con Melissa. No, que la gente si es consciente del agua. No. Yo le dije- Eso no fue lo que comentamos, sino que, Eso no fue lo que comentamos. que se ha divulgado esa Y tú- información. Yo que creo- que estén de acuerdo o no, ya es otra cosa. Yo estoy de acuerdo y le estoy diciendo, falta información. La gente no entiende, no sabe qué significa, no tiene ni idea. Pero sí lo han Mire, divulgado. yo creo que la mayor oposición de Río Indio va a venir, ni siquiera de los grupos ambientalistas, va a venir de la iglesia. No, O sea, por lo menos- eso no lo creas, Cristi, eso ponle la firma. O sea, El ahí obispo de diferencia. Colón está radical y abiertamente Total. en contra. Y ellos fueron los que pararon, y ellos fueron En la los vez que anterior, obstaculizaron así es. en la vez anterior. O sea, Es que yo no correcto. soy ilusa. Lo que yo estoy tratando de decir, y yo estoy clara de dónde va a venir la oposición, pero lo que estoy tratando de decir es que yo sí creo que en la población va a calar menos que otros proyectos ambientales. Y yo sigo creyendo que la ACP, excepto que hay un cambio radical de la encuesta anterior a esta, ¿no? La ACP en el tema gubernamental sigue siendo Sí, la Cristi. institución que más legitimidad Cristi, tiene. pero Y yo ahí- creo que eso importa. Cristi, pero aquí tengo que decirle que Gonzalo tiene un punto demasiado fuerte. Una cosa es que la ACP tenga prestigio y credibilidad. Sí. Una cosa es que algunos entendamos la necesidad de hacer el proyecto de Río Indio, de ejecutarlo. Pero otra cosa es que la gente sienta que está informada sobre el tema. Y sobre ese tema, y en efecto Gonzalo lo dice, porque ya yo estaba viendo algunos de los resultados de la encuesta, la mayoría de los encuestados dicen, no sé, No sabe. no sé del tema. Pero- Y como dice Melissa, pero se ha hablado del tema, pero usted no sabe cómo es el panameño, pues.
Sí, pero yo me estoy tratando de aquí, no es de que la gente sepa o no sepa, es de la cantidad de oposición que va a tener el proyecto que Ya lo haga verá. inviable. Cristi, pero Yo, vuelvo a decir, es que usted está minimizando el tema. yo no Fíjese es, bien. Gonzalo, Eh, eh, Gonzalo, ¿cómo voy a minimizar un tema que yo estoy viendo hace más de 15 años que no se ha podido hacer apenas, a pesar de que se necesita? ¿Cómo tú piensas que yo lo estoy minimizando? Porque me está Gonzalo, yo diciendo que me el nivel de acuerdo de la oposición que el- hubo en el 2006, en el 2007 y en en- el 2008, entonces y la razón por la que no lo hemos podido hacer hace la 15 pregunta años. es, ¿hoy usted cree que la oposición que va a haber a Río Indio será grande o será pequeña? A ver, yo creo que la oposición, o Ujú. sea, vamos a dividir los Bueno, yo niveles creo de que hay oposición. una diferencia, sí, hay una diferencia de desinformación con oposición. Sí, claro, claro. Exactamente, y ahí es donde yo quiero aclarar, que si yo creo, y me puedo equivocar, Ujú. que el país lo van a paralizar y va a contar con una alto apoyo de la sociedad para que pase lo que ocurrió en el 2023, no, yo no creo. Yo creo que van a haber grupos que se van a poner, yo creo que van a haber muchas batallas legales y yo creo que habrán un par de grupos que cierren algunas calles. Que si yo voy a ver las manifestaciones masivas en la cinta costera contra el proyecto de Río Indio, no lo creo. Ok, Y me puedo equivocar. Pero que si yo creo que van a paralizar y van a tener la capacidad y el apoyo para paralizar el país, no. Oposición hubo hasta en la ampliación del canal. O sea, que oposición va a haber y desinformación hay. Que va a haber ese activismo beligerante, no solamente del grupo de la iglesia, que es donde yo creo que va a venir la mayor oposición, y de los grupos ambientalistas, se va a traducir a una oposición generalizada de la sociedad. No, Gonzalo. Ahí ok, sí yo no perfecto. puedo Sí, tal vez sostener que eso es lo ese que sí va es a un ocurrir. punto diferente, eso es cierto. También este otro punto que trae Cristi. Sí. Tal vez no será una oposición beligerante, activista desde el punto de vista de calle, eh, pero se van a valer del hecho que un sector amplio de la sociedad está diciendo que no sabe nada de Río Indio, que nadie le ha informado nada. Y eso juega en contra. Y eso juega en contra. El que la gente te diga, yo de eso no sé nada, a mí nadie me ha informado nada, a pesar de que se ha hablado del tema, eso juega en contra. Y claro, cuando tienes una voz en una sociedad como la nuestra, donde un obispo de una diócesis tiene un peso específico, y a mí esto me da mucha pena decirlo, no que tenga un peso, porque por mí que tuviera mucho más peso del que se quisiera Claro. que se tiene, sino que me da mucha pena que la radicalización contra el tema del proyecto Río Indio esté sobre la base de demasiada desinformación y demasiada al mismo tiempo que le he escuchado. Entonces uno dice, caramba, andamos mal como sociedad. Porque alguien que debe ser no solamente guía espiritual, sino también ejercer un liderazgo de conducción moral, cuando tú escuchas los argumentos, tú dices, oye, pero ¿en qué sociedad estamos? Sí. ¿En qué sociedad No, pero estamos? Pero bueno, el hecho de que una persona sea obispo no significa que no se le pueda rebatir. Con respeto, obviamente. Pero Tenemos llamada, ese era bueno. exactamente. Sí, dale, Cristi, No, 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 adelante. la llamada. Ya no hay, adelante. Adelante, Cristian. No, que ese es exactamente el punto que yo quería hacer y el punto al que yo quería llegar. Yo creo que uno de los problemas que nosotros estamos teniendo con la parte ambiental en la sociedad y por qué estos grupos han logrado tener tanto apoyo, tanto adentro o afuera, y yo no digo que esto es la panacea, pero yo creo que ayudaría a la legitimidad de muchos de estos proyectos. Es que nosotros en Panamá no hemos construido, por más que haya un Ministerio de Ambiente, sobre todo en el tema mina, una institución que tenga la capacidad de una fiscalización apropiada. Yo creo, y tal vez puedo ser ilusa, que si nosotros también redireccionamos el discurso a que Panamá logre construir, y esto se puede construir, esto no es algo que no se puede hacer, una institución que tenga la capacidad de una fiscalización más importante que, pues, sobre todo en el tema mina, que la oficina que hay en el Ministerio de Ambiente, yo creo que eso sería importante para la legitimidad de estos proyectos. Y por eso yo sí en parte creo que el tema de Río Indio se haga a través de la ACP es distinto a que cuando se hace con una oficina de tercer nivel del Ministerio de Ambiente. Como nosotros vimos además, en el Ministerio de Ambiente, en el gobierno pasado, cuando estaba pasando todo el tema de la mina, quien teníamos de interlocutor y con mucho respeto al ministro que aquí entrevistamos era una persona que parecía ni él mismo manejar el tema. Y eso, para la gente que sí está informada, sí crea desconfianza.
Y yo creo que eso es un punto legítimo. Mire, cuando vemos a gente increpando al administrador del Canal de Panamá por lo que gana, No, Ahí tienes una distorsión ahí, de la ahí discusión. te vas a dar cuenta, Cristi, de Ahí que la tienes una gente no distorsión. tiene idea no, pero hay, ojo, ahí son dos cosas distintas. Uno, más allá del tema del canal, quiero felicitar al profesor porque yo pude escuchar sus comentarios después el profe opina sobre ese tema y me gustó mucho y comparto 100% lo que usted está diciendo. Tengo que decir que por lo menos yo en redes sociales, más allá de los grupos, vi a un grupo importante estar muy ofendido con la manera en la que se increpó al ministro, eh, Administrador. al administrador. Segundo, Gonzalo, yo no estoy negando que va a Ujú, haber desinformación, que la gente va a jugar en contra. Aquí mi preocupación, ujú, pensando en que el proyecto se tiene que hacer y porque yo ujú. creo que es necesario, es si la oposición a ese proyecto va a ser lo suficientemente beligerante para detener el país. Esa es mi preocupación. Oposición, Gonzalo, en una democracia, yo no espero ni apunto que ningún proyecto, porque ningún proyecto va a tener el 100% de aprobación. Y yo me remonto a la construcción de la ampliación del canal, que todo el mundo sabía que es necesario, que además le trajo una Sí. gran Bueno, crecimiento económico. le voy a decir algo, puede ser tan beligerante, o sea, como usted quiere verlo. Usted puede decir, seguramente no habrán las protestas que se vieron contra la mina. Seguramente, Cristi. ¿Por qué? Porque los grupos, sobre todo Suntrax y compañía, están completamente minimizados. Pero esa beligerancia se puede trasladar fácilmente al sector de Río Indio. Y ellos pueden pararse de frente y decir, a mí no me botas, no me sacas de acá, no muerto. Donde hay una estructura, Cristi, para que lo sepa, hay una estructura organizada y armada en esa área para enfrentar el tema. Y ojo, Cristi, que cuando la ampliación del canal, usted y yo lo hemos comentado aquí varios, Total, el asunto despegó en contra. Cuando total. Y despegó al el final no se proyecto de incorporó. ampliación, en cuanto a la propuesta y demás, en las encuestas todo marcaba en contra, y particularmente la gente del interior, eso no tiene nada que ver conmigo. Y supuestamente todos pensamos que todos los panameños entendíamos y sabíamos la existencia del canal, la operación del canal, cómo nos interesa el canal, cómo nos conviene, y sin embargo iba perdiendo en las encuestas. Claro. Y hubo que hacer concesiones como la de Río Indio. La de Río Indio fue una de las que se tuvo que hacer. Pero o sea, Así es. yo no estoy minimizando que va a haber oposición. Yo lo que tal vez me puedo equivocar, pero lo que no veo en este momento es la oposición beligerante que justifique no seguir adelante con el proyecto. Es a lo que mi punto quiere llegar. Yo creo que va a haber mucha oposición. Creo que efectivamente van a haber muchas protestas en el sector de Río Indio. Yo creo que todo eso va a ser cierto. Sé que hay una oposición organizada, que no está organizada de ahora, está organizada desde hace décadas, que es la razón por la que el proyecto, a pesar de que gobierno tras gobierno tras gobierno sabía que se tenía que hacer, no se ha hecho. No es por gusto que ningún gobierno lo ha hecho. No lo ha hecho. Yo todas estas cosas las entiendo. Lo que yo no puedo es caer en lo que hemos caído en los últimos 20 años, en el que el proyecto simplemente no se hace. Yo creo que está bien y me pareció apropiado por parte del gobierno que eso sea un proyecto del Canal de Panamá. Creo que de cara a la población va a ser importante. Yo creo que el canal tiene que hacer una campaña que lo ha hecho, pero tiene que reforzar la campaña de educación. Y yo me remonto a la campaña de educación que se hizo durante la ampliación del canal, donde hubo mucha oposición, después de políticos y de mismos políticos, porque también van a venir los políticos oportunistas que se van a montar en ese tren. O sea, Le, eso es le- la otra cosa que yo estoy esperando. le doy datos, profesor. Ajá. ¿Usted sabe cuánto va a costar este proyecto de Río Indio? ¿De inversión? De memoria no, pero sí he escuchado la cifra. 1.500 millones de dólares. Va a generar 2.700 empleos directos. 2.700 empleos directos. Ojo con esto. Este proyecto de Río Indio, y creo que nuestro deber como medio de comunicación es informar a la ciudadanía de cómo va a ser. Esto no es que van a llegar en la CP y van a echar como un balde de agua. No, Agua, valga la no. redundancia. Sí, Cristi, pero mucha gente piensa que es así. pero sí, eso es así, Cristi. Bueno, Mucha sí, gente ahí piensa que es así, que van a llegar y van a echar agua y eso se acabó. Esto es un proyecto que tiene una duración al menos de construcción de 4 años.
Y lo último será el relleno con agua. Hay una represa, una represa grande, hay unas represas auxiliares, hay un túnel. Pero lo que aquí llama la atención, también para educar a las personas, porque la espía publicó una carta diciendo que se necesitaba un informe más exhaustivo por parte de la ACP. Mire usted, Cristi, la espía diciendo, no, es que esa forma en cómo se hace Río Indio hay que verificarla mejor. A sabiendas de que la ACP ha visto y ha buscado otras formas para compensar Río Indio. Y dicen, la mejor es esta. Entonces, hay que entender, uno, lo que significa este proyecto para nosotros, para quienes hacemos vida en Panamá, y lo que va a generar en agua. O sea, es que estamos viendo que esto va a proveer, o este lago va a proveer de agua por 50 años. Y tenemos dos lagos que ya uno tiene más de 100 años y el otro 90 y tanto. Entonces, este tipo de datos, se lo puedo asegurar, Mire, la gente no los conoce. mire, le voy a decir algo más, que ya está nuestro invitado aquí. Cristi, usted es testigo porque participó en varias entrevistas. La semana pasada y antepasada tuvimos aquí varios entrevistados, varios invitados con el tema del sector logístico, ¿no? Ujú. Y los puertos. Y varios nos han... ¿Cuál de las varias coincidencias que ha habido? Hay saturación. Panamá se ha quedado atrás con el tema de los puertos. Nos están robando el mandado. Porque, ojo, puedes hablar de puertos, sí, está bien, pero también puedes hablar de todos los negocios que hay en torno a los puertos que generan empleo. Ajá. Pero cuando el canal dijo, voy a hacer un puerto en Corozal, 25 denuncias de inconstitucionalidad en la Corte. Entonces tú te das cuenta que te explican que los países alrededor de nosotros nos están robando el mandado, construyendo ellos sus puertos porque están conscientes del movimiento de carga que hay alrededor, y salimos los mismos panameños a denunciar el proyecto o a estar en contra del proyecto. Pero nos quejamos de que nos están robando el mandado. Entonces pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos. Pero profesor, yo no Perdón, Cristi, siento si que el eso va a negocio nada cambiar. más es pasar barco de un lado al otro, bueno, pues quedémonos pasando barco de un lado a otro, que era lo que hacían los gringos fundamentalmente. Claro. Pero si tú dices, no, espérate, que hay una cantidad de negocios alrededor del canal del cual los panameños nos podemos aprovechar en el buen sentido de la palabra y que generan empleos, que además empleos bien pagados, bueno, pues entonces hay que hacer obras, que es lo que el canal ha planteado en los 8.500 millones de dólares. Exactamente. Que le informó el administrador del canal al presidente Mulino de que serán las próximas obras de inversión del canal, que incluye puertos, que incluye gasoductos, que incluye Río Indio. Entonces pongámonos de acuerdo, por amor a Dios. Y no hagamos de la desinformación la herramienta para obstaculizar. Hagamos del debate a favor y en contra para que la sociedad se nutra y llegue a sus propias conclusiones. Pero no para Es que yo no, obstaculizar e impedir. pero es que yo creo que hay una diferencia. Yo no veo que ese tipo de cosas cambien jamás en una sociedad democrática. Todos los proyectos que por lo menos los países que yo he visto, cuando hay grandes proyectos de infraestructura, siempre tienen algún tipo de oposición de cierto sector de la población. Y nosotros tenemos un sector más radical que está bastante bien organizado y está bastante bien fondeado que pues ha hecho eso. Yo veo que para mí es imposible tratar de decirle a que todo el país 100% esté de acuerdo con crear más puertos. Hay un sector que en Panamá tradicionalmente se ha opuesto a todo y yo creo que va a seguir oponiéndose a todo. Y ese grupo y a esa gente no la podemos cambiar porque es su derecho en una sociedad democrática. Lo que sí no puede ser es que, uno, yo sí creo que hay una población en general que no se informa de estos temas para apoyarlos o no apoyarlos. Y segundo, que no puede ser que estos grupos, o sea, que mil familias, o sea, que no puede ser que estos grupos sean los que entonces impiden proyectos mayores. Aquí en UK hay un proyecto enorme que es la ampliación del aeropuerto que ha tenido, que se sabe que ya está sobresaturado, ha tenido muchísima
oposición, sobre todo de grupos ambientalistas, pero el proyecto sigue adelante porque se entiende la necesidad del proyecto siempre y cuando todo proyecto cumpla con las regulaciones que existen. Esa es mi posición, tiene que existir y nunca el país nunca va a estar 100% de acuerdo con temas, sobre todo en estos temas. Claro. Pero tienen que seguir, no puede ser que por estos grupos entonces se impida todo el desarrollo y en gran parte es porque yo sí creo que ha habido mucho miedo por parte de los gobiernos de enfrentarlos. Ay, Lando Pinson, ¿Qué? oyente. ¿Pero quién es? Ay. ¿Por qué me lo- Yo prefiero ¿Quién es? resguardar la ¿Qué información. No, que lo de la espía no es así, que esa información. Coño, por eso es que uno. Pero si la espía dijo lo que dijo, si yo también lo leí. No, es que en un foro que. Profesor, es que ¿Fue yo. noticia? No, es que fue en un foro. La espía dijo lo que dijo tras un foro y además tras reunión de la Junta Directiva. Yo no vengo a explicarle, no le tengo por qué decir a nuestros oyentes con las fuentes que nos reunimos, las invitaciones que tenemos con respecto a información que necesitamos de lado y lado. Pero lo cierto es que la espía le ha dicho a la ACP, ojo con el proyecto de Río Indio. Eso es una realidad. Sí. Punto y final. Sí. Y la ACP lo sabe. Y la ACP, incluso, por información que tengo, ha dicho, es muy extraño que la espía Pues yo- haya dicho yo eso, me quedé sorprendidísimo. haya dicho lo que dijo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros explicamos precisamente en ese foro el por qué Río Indio se tiene que hacer como se tiene que hacer. Yo le voy a decir algo que llama mucho la atención. ¿Sabe por qué, profesor? Porque es muy incongruente cómo algunos levantan la mano para quejarse de Río Indio y no entienden el mal uso que le damos nosotros al agua. Al agua. Así es. En el año 2012, profesor, en el año 2012, Panamá alcanzó el uso de agua de los lagos del canal que se vaticinaba para el año 2025. Es correcto. Botamos el agua como si no nos doliera y como si fuese infinita. No nos importa, no nos duele, no pagamos nada por lo mismo. Entonces, como no sabemos utilizar el agua, oiga, tenemos que saber cuidarla más. Porque creemos, sí, Panamá está inundada, está llena de agua, pero ¿realmente la sabemos cuidar? Yo creería que no. Porque no hemos sufrido el problema de no tener agua. Y porque cuando uno ve, y lo hemos dicho aquí N veces, cómo administra el agua. El mejor administrador de agua, según me explican los expertos en el mundo, se llama Holanda o Países Bajos. Sí. Es el mejor administrador de agua. Pero el que más me impresiona a mí, yo he estado ahí en Países Bajos y he visto el asunto pero el que más me impresiona a mí indiscutiblemente es Israel, que puso a parir un desierto Sí. y que además pagas la gota de agua que consumes, porque como no la tienen que cuidar. Acá en Panamá ocurre exactamente lo contrario de Israel. Bota agua y qué carajo. Potable, ¿eh? Potable. Realmente, sí. Y como dijo Gonzalo, adelantándoles resultados de la encuesta que vamos a publicar, efectivamente, cuando se le preguntó a los encuestados sobre Río Indio, con mucha preocupación, yo por lo menos veo que un alto porcentaje dice no sabe de eso. Un porcentaje al que hay que prestar atención dice estar en contra, pero al mismo tiempo es porque dicen que no conocen del tema. Lo que no se puede decir, o no podríamos decir nosotros, que del tema no se ha hablado. Del tema no se ha hablado. Pero como somos los panameños, no es hasta cuando vemos el problema encima que empezamos a decir, "Ay, ¿cómo es que es el asunto? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, no es que estoy en contra, ah, no es que estoy a favor". Pero bueno, está bien. Se vive y se juega con esas realidades. Y yo asumo que la autoridad del Canal de Panamá, más que el gobierno, ojo, la autoridad del Canal de Panamá, mucho más que el gobierno, estará armando todo un plan, toda una estrategia que habrá que desatar para que buena parte del país al final diga, hombre, yo sí tengo la información de qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. Es responsabilidad del canal, de la autoridad del Canal de Panamá, sí, pero también nuestra como ciudadanos,
procurar estar informados de qué trata el proyecto, para que no nos enreden, para que no haya situaciones como la de un abogado, José María Castillo, poniendo demanda de calumnia e injuria contra grupos ambientalistas por estar mintiendo sobre un proyecto como lo que es Puerto Barú. Pero cojo apuestas doble contra sencillo que aparecerán grupos a decir lo que se les ocurra sobre Río Indio. Y además, yo quiero aquí volver a hacer énfasis de lo que va a pasar y lo que va a venir, porque lo hemos visto en casi todos los proyectos y en todas las situaciones que han pasado en este momento, y es los políticos de oposición oportunistas. Y digo oposición porque usualmente van a encontrar en Río Indio una plataforma para adversar al Es gobierno correcto. que consideran que es lo que les va a dar rédito político para las próximas elecciones, que se van a oponer al proyecto, sabiendo que este proyecto es necesario. Y eso va a venir, porque lo hemos visto, yo lo vi con la Caja del Seguro Social de una manera que me sorprendió, porque eran personas que yo sabía que entendían la necesidad del proyecto de ley y que lo usaron solamente por rédito político. Eso va a venir. Yo estoy esperando, estoy casi apostando que sé quiénes van a ser por lo menos las figuras más políticas, más Claro. Pero es que que, más se pero van a Cristi, oponer. eso dice mal de nosotros y cuidado, que eso pasa en muchos otros países del mundo. Pasa en todos los Oponerse a países. este tipo de proyectos por el rédito político de oponerse al gobierno. Y eso distorsiona un debate. Si es el gobierno en Mulino se va el 1 de julio de 2029. Pero el problema del agua, si no lo resolvemos, se nos va a venir encima. Independientemente de que Mulino sea el presidente hoy y quién sea el presidente a partir del 1 de julio del 29. Independientemente de eso. Entonces, claro, también ese es un buen llamado de atención, Cristi. Como ciudadanos, saber separar los temas de debate. Río Indio es un tema de Estado, Sí. porque es agua potable para Colón y Panamá, y buena parte de Panamá Oeste, y agua para la operación del activo del Estado panameño, que es el Canal de Panamá. Si no tenemos esa premisa clara, estamos enredados en el debate. Gatún y el Ajuela, 2 millones surte agua para 2 millones de personas. Y la población Sí, sigue creciendo. Ahora, le voy a decir población. algo, Cristi. Ujú, El tema de Río Indio ujú. no va a ser ambiental. Se lo vengo diciendo una vez. No, 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 yo sé de dónde viene. Por eso que yo digo que va a ser la iglesia. Sí, pero hay un punto para que Ujú. entienda la audiencia. Para mí, el punto álgido de Río Indio va a ser el resentimiento de las personas. O sea, Total. mover a la Claro. gente que está allí a otras Eso es zonas. lo más delicado. del Eso tema. va a ser el problema de Río Indio. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo les van a pagar los títulos de propiedad si es que se los van a dar? ¿Dónde los van a ubicar? ¿Qué significa ese desarrollo? ¿Con qué viene acompañado? ¿Por qué? Porque usted está sacando gente de su casa. Y como me explicaba alguien ayer, es muy difícil decirle a alguien, usted se tiene que Se ir. tiene que ir. Eso No es- porque usted Muy quiera, importante. sino porque lamentablemente necesitamos que usted salga. Ese para mí va a ser el punto álgido. Sí, Gonzalo, por eso es que yo aquí hice la distinción cuando dijimos de dónde va a ser el sector donde más va a haber oposición. Esa siempre ha sido la oposición que ha tenido la iglesia con el tema de este proyecto. Y yo creo que eso se tiene que manejar de una manera sumamente delicada. No solo se tiene que manejar de una manera delicada en la parte Sí. como técnica real, sino se tiene que manejar políticamente muy bien, porque sí es delicado. Ahora, no es la primera vez en la historia del país o de ningún país que una situación como esta tiene que ocurrir para un proyecto de interés nacional. Claro, Eso claro. yo lo entiendo. Es muy cómodo diciéndolo a mí cuando a mí no es la persona que me afecta. Por eso es que eso requiere por parte de la organización, de la institución que lo vaya a hacer, que uno, obviamente, se indemnice de la manera apropiada, cómo es la indemnización, qué va a ser el desarrollo, qué van a recibir esas comunidades a cambio de tener que dejar sus casas. Eso se tiene que hacer bien y se tiene que comunicar que se hace bien. Pero mire, Y un momento, profesor, para que no se me vaya la idea. Cristi, yo entiendo lo que usted dice y el canal de Panamá, créame, está trabajando en eso. Pero el mayor problema y el mayor desafío que tiene la ACP y que tiene el país per se
la desconfianza. La gente no quiere confiar en nadie. Así, eso que usted está diciendo, el tema de resentamientos. Con eso habrá que vivir. Claro, pero es más difícil, ¿no? Fueron a explicarles a algunos moradores allá en el área de Río Indio. Le entraron a piedra y palo, puño y bofetada, como dice la canción. Y tuvo que entrar la policía a poner orden porque había violencia. Sí, yo me acuerdo, para la ampliación. No, ahora. No. Con la ampliación fue otro affair parecido, sí. Pero ahora reciente. Y llegó la policía a decir, ¿qué pasa? La violencia. El obispo de Colón dijo que habían militarizado el área porque había llegado la policía a poner orden. Así no se puede hacer un debate serio. No. Así no se puede hacer un debate serio. O sea, si hay agresión a un grupo de funcionarios que llegan allá a explicarle, mira, el asunto va a ser así, y hay agresión y hay violencia, el responsable de poner orden cuando hay esos niveles de violencia es la policía, porque así lo hemos acordado en la sociedad. El obispo dice que ha militarizado el área, porque la policía llegó a impedir que la violencia tomara control de la situación. Entonces así nos enredamos en la discusión. Pero yo hasta me acuerdo que para el momento de la ampliación, cuando se trató de hacer esto, muchas de las personas que estaban ahí no tenían tierras tituladas. Sí. Y me acuerdo que en su momento se hizo un plan para darles tierras tituladas. Y no pudo ser. Fíjense lo que me dicen acá para ya presentar a nuestro invitado. Buen día, profesor. Río Indio viene siendo estudiado desde los años 30. Los que se metieron paulatinamente a vivir ahí ya lo sabían, igual que los que estaban en Bayano, y eso es cierto. Pero bueno, con esas realidades también hay que vivir. Eso es lo que llaman la gentrificación. Ujú. Exactamente. Y es tal vez uno de los puntos más sensitivos del proyecto Río Indio. Trasladar a la gente como fueron trasladados cuando se hizo el lago Gatún. Ujú. Pueblos enteros que hubo que trasladar en aquella época, de un lado al otro, cosa que no es fácil, como dice Gonzalo, efectivamente así. No es fácil decirle, usted tiene 3 generaciones viviendo aquí, pero se tiene que mudar. Pero ¿qué ocurre? No puede ser que por X número de familias el resto de la población se afecte. ¿Sabemos cuántas familias, cuánta Sí, es eso la está. población del área? 500, Porque yo me acuerdo que sí ha 500 familias. aumentado. Son como 500 familias. 500 Yo familias. me acuerdo que aumentó, además de la ampliación, acá fueron ahí aumentando. O sea, pero ahora, ojo, el país lo ha hecho antes. Este tipo se ha hecho y se tiene que hacer. Yo creo que se tiene que hacer de manera correcta, no es fácil, es delicado. Yo creo que se debe dar una indemnización apropiada. Yo me acuerdo cuando en su momento muchas de estas familias no tenían título de esas tierras y se les ofreció el título de otra tierra. Yo creo que hay maneras de hacerlo, pero 500 familias Bueno. cuando es el agua de todo el canal y de la gente que tiene que tomar. Bueno, y con esto de Río Indio, y con esto del Cuarto Puente, y con esto del túnel y la línea 3, y el tren a David, y etcétera, 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 en estos días fue presentado el presupuesto general del Estado para el 2026. Por aquí estuvo el señor ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dándonos su lectura y su versión del anteproyecto presentado. Y hoy tenemos aquí a un panameño, economista, que además